Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión número 3. Las recomendaciones antes de empezar la clase ya las conocen. Inhabilitar el audio. Los últimos minutos de la clase me voy a ir al chat y ahí podré resolver algunas dudas. Mientras tanto, ustedes en el chat van poniendo su nombre completo y apellidos como pase de asistencia. Si se dieron cuenta, empecé con la hora más 2 minutos, con la intención de que estuviera la mayor cantidad de gente ya en sala de espera para no tener que luego estar admitiendo. Lo estoy haciendo en este momento, pero es bueno que sepan que hay que hacerlo en el tiempo que les dijeron para impedir este tipo de retrasos. Hablando acerca de lo que vimos la sesión anterior, me voy a regresar un poco a la clase anterior, donde empezó la sesión 2, que fue aquí. Hablamos acerca de la llegada de Porfirio Díaz al poder. Eh, Melanie, te acabo de dar a aceptar, hay que llegar temprano. Eh, Monse, hay que llegar temprano, ya había pasado el tiempo reglamentario. Hay que irnos habituando a este ritmo. La clase anterior les había yo comentado que hablamos acerca del porfiriato y de cómo llega Porfirio Díaz al poder. Es la diapositiva que estoy poniendo aquí. En eso nos concentramos la clase anterior, un momento de enorme inestabilidad, muchos presidentes en poco periodo de tiempo, eh, momento propicio para que otras naciones hicieran intervenciones en nuestro país. Lo hace Inglaterra, Francia, ahí tenemos un montón de presidentes en turno. Hay una guerra interna que es la guerra de reforma entre liberales y conservadores hasta que llega Porfirio Díaz al poder. Todo parecía muy bien, un gran desarrollo en el país, un gran crecimiento en la infraestructura, como la que estamos viendo aquí en la pantalla. Pero bueno, el Porfirio Díaz tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Y vamos a hablarlas con la mayor objetividad, ¿no? No cometamos el error que siempre hacemos de poner a algunos personajes de nuestra historia como grandes héroes y tachar de villanos a quien no simpatiza con nuestra ideología. Eh, Porfirio Díaz hizo cosas muy buenas, sobre todo en esta parte de aquí, en la consolidación del porfiriato, donde hay un gran desarrollo en el país. Pero bueno, luego también vino una etapa oscura, una etapa que hay que mencionarla también, en donde empezaron a ocurrir una serie de circunstancias que orillaron a la caída del porfiriato. Y fíjense que antes de empezar con el análisis de cada uno de los 4 puntos que están aquí, habríamos que analizar también la edad de Porfirio Díaz, ¿no? Eh, Andaba rondando cerca de los 80 años ya para cuando empieza a decaer su dictadura, su gobierno. Ya cuando él se va exiliado a nuestro país, ya supera los 80 años, perdón, una expectativa de vida muy, muy, muy por encima de la expectativa de vida de aquella época, ¿no? Lo que estamos queriendo decir con esto es que pues no tenía ya las facultades o la capacidad, por así decirlo, para poder llevar a cabo un gobierno con todo lo exigente que es, ¿no? Tal vez lo hemos visto en la modernidad, incluso a ustedes les tocó ver de cerca la llegada y salida de Enrique Peña Nieto. Vimos a un Enrique Peña Nieto todavía en la víspera en la juventud aún, y al terminar su gobierno, bueno, como que le cayó encima o le pesó un poco la actividad que había tenido a lo largo de los 6 años de gobierno, ¿no? Que es una función bastante complicada y bastante dura, ¿no? Sin importar la extracción política ni las edades, pues es bastante complicado gobernar. Y ese es un factor que tendríamos que analizar. El señor tenía cerca de 80 años al final de su gobierno. Y bueno, obviamente no muchas de la capacidad que antes tuvo intelectual, física, pues ya no le daba, ¿no? Entonces, bueno, eso como introducción respecto al por qué el porfiriato tuvo su momento de ascenso, auge, se consolida, pero también luego viene una decadencia. En esta decadencia vendría un movimiento para acabar supuestamente con el porfiriato, que fue la Revolución Mexicana, aunque bueno, hoy vamos a analizar que no precisamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que es ascenso del porfiriato. Estas serían las ideas principales de este tema. Es un esquema que bien podría ser un cuadro sinóptico dividido en 4 puntos y cada uno de ellos se abre
en estos subpuntos o subtemas. Hablando del ascenso del Porfirio Díaz o del porfiriato. Se le suele llamar porfiriato, porfirismo, era porfiriana, como le quieran ustedes mencionar. Total que Porfirio Díaz, como vimos en las sesiones anteriores, llega al poder. Primero, previamente había muerto Benito Juárez, le sucede Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada se quiere reelegir, se proclama vencedor, hay un levantamiento armado, un golpe de Estado por parte de Porfirio Díaz, que es el plan de Tustepec, reconoce que desconoce la elección llevada a cabo en este año, convoca nuevas elecciones y se proclama constitucionalmente y legalmente presidente a partir del 77. Por eso es que los libros de historia marcan 76, aunque ya como tal, con la figura, la investidura presidencial, fue hasta el 77. Y entonces se desarrolla la primera presidencia. Los periodos de gobierno eran de 4 años, eran cuatrienios. Por lo tanto, el gobierno era de 1876 a 1880. ¿Qué pasa durante ese primer gobierno de Porfirio Díaz? Dentro del ascenso, lo primero que se enfrenta Porfirio Díaz y la primera forma de enfrentar esta difícil crisis que tenía nuestro país es pacificar al país. Vivíamos en una etapa un poco parecida a la actual. Hoy le llamamos delincuencia organizada, en aquel tiempo le llamaban bandidaje. Los caminos, que era la única forma de transportarse, estaba llena de bandas, de bandoleros, de delincuentes que traían azotada a la población mexicana, ¿no? Era obligatorio viajar a través de esos caminos, a través de carruajes como las diligencias, o a carretas o a caballo, ¿no? Incluso en algunos casos hasta a pie. Y bueno, una de las soluciones a esta problemática fue una mano dura y férrea a lo Maquiavelo en contra de los delincuentes. Los encargados del orden público en los caminos rurales era la policía rural y ellos tenían la instrucción del presidente de la República, en este caso Porfirio Díaz, de ejecutarlos, ¿no? Nada de derechos humanos, de una orden de aprehensión. Díaz, si hay cosas criticables de él, es que rayó el autoritarismo, ¿no? No lo rayó, estuvo dentro del autoritarismo. Pero bueno, él decía que era un mal necesario, que era importante que esto se llevara a cabo para poder hacer que el país transitara hacia una mejor estabilidad. Y entonces, bueno, eso sucedió durante la primera presidencia. Aquí como nota sería que, bueno, si no tomaron nota en esta, el plan de Tustepec desconoce la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, promueve nuevas elecciones y Porfirio Díaz queda triunfante y empieza su gobierno formal en 1877. En esta, la primera presidencia va de 1876, aunque ya le expliqué cuándo entra en funciones, hasta 1880, son cuatrienios. ¿Y qué hace en esta primera presidencia? Pacificar al país. Si este señor, en lugar de ser militar, hubiera sido economista, les aseguro que su propuesta de gobierno, su plataforma de gobierno, hubiera sido desde la economía. Pero este señor era militar y piensa que el primer paso que hay que dar para lograr el desarrollo de un país es la pacificación y por eso le hace una apuesta a ese rubro. Establece penas severas, pena capital, represión en contra de aquel que delinque y en algunos casos más adelante incluso aquel que estuviera en contra de su régimen, ¿no? Que tuviera una idea política diferente a la de él. Y es ahí, desde aquí ya estamos hablando de las cosas buenas y malas de Porfirio Díaz, ¿no? No caigamos en el error histórico de nuestros historiadores de dividir a los personajes de nuestra historia en villanos o héroes, ¿no? La mayoría de ellos hicieron cosas positivas, pero también hicieron cosas negativas y hay que hablarlas como tal. Termina la primera presidencia, el país se pacifica, sale Porfirio Díaz de la presidencia. Para aquellos que piensan que su gobierno fue constante, no, fue intermitente, hubo un intermedio, gobierna 4 años y en 1880 sale de la presidencia y lo releva Manuel González, del 80 al 84. Un allegado de Porfirio Díaz, también seguidor del positivismo, que es la corriente ideológica impulsada por Porfirio Díaz, una apuesta acerca de la ciencia, la tecnología, la industrialización.
Y bueno, hace también una política pública parecida a la de Porfirio Díaz. Hay cierta continuidad, lo que nunca antes había sucedido entre el gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno de Manuel González. Termina la presidencia de Manuel González y entonces se convocan elecciones y termina siendo el próximo presidente de la República, Porfirio Díaz. Y de ahí en adelante el señor se mantendría en el poder hasta su salida o su exilio hacia Francia en 1911, a unos meses después de estallar la Revolución Mexicana. No hay que olvidar que la Revolución Mexicana estalla a finales del año de 1910, un 20 de noviembre, acá en el punto 4. Por lo tanto, pasan unos cuantos meses, Porfirio Díaz pone su renuncia y se exilia en Francia, ¿no? Partiendo desde aquí, desde el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, Manuel González fue presidente de la República 4 años, en el 84 llega Díaz y ahí sí gobernaría de manera intermitente hasta 1911 cuando se va al exilio a Francia. Y durante esta etapa, en el ascenso del Porfirio Díaz, de lo que se trató la política pública de él fue de pacificar al país. Fue el principal punto que deberían de atacar para alcanzar la estabilidad. Y para eso también lo ayudó el gobierno de Manuel González. Yéndonos a la segunda, la consolidación del porfiriato. Una vez ya pacificado el país, podría llegar lo que antes había sido promovido. ¿Se acuerdan cuando había paz, orden y progreso? Ya habíamos conseguido la paz, faltaba el orden y el progreso. Y ese orden se dio a través de instituciones públicas, se crean diferentes organismos públicos para atender las necesidades sociales y también se promueve el progreso y desarrollo a través de estos factores. Vamos a ver el primero de ellos. Lo primero que hace Porfirio Díaz en la consolidación es pacificar a las facciones políticas. En ese tiempo, nuestro país, bueno, en ese tiempo y hasta hoy en día, tristemente, había dos alas o dos corrientes, o se impulsaba dos alas o dos corrientes políticas. Por un lado, los liberales y por otro lado, los conservadores. Y bueno, Porfirio Díaz lo primero que hizo fue darse cuenta que iba a ser una lucha estéril entre uno y otro. Ya habíamos tenido la experiencia de la Guerra de los 3 años o de la Guerra de Reforma con Benito Juárez. Y eso había provocado, por ejemplo, invasiones extranjeras, sobre todo la francesa, ¿no? Apoyando a uno de estos dos grupos. Entonces, lo primero que él hace es conciliar ambas facciones políticas. Es decir, incluye a ambas corrientes ideológicas dentro de su gabinete. El gabinete lo distribuye entre líderes antes conservadores y líderes antes liberales, bajo un solo esquema, en donde la idea era ya no más liberales y conservadores. Dejemos de llamarle así, porque eso lo único que provoca es polarizar al país, dividir al país. Debemos de tener una idea de pertenencia nacional y no tanto de ser un país fraccionado, dividido entre unos y otros, entre azules y rojos, entre negros y blancos. Más bien se trataba de crear un tipo de identidad nacional donde todos tuviéramos la misma intención, que es generar el crecimiento, tener una sinergia. Y haciendo una comparativa con la actualidad, bueno, es un poco la crítica que algunos hacemos respecto a la actual presidencia, ¿no? Que cada vez que hay una conferencia o tienen un micrófono al público, lo primero que hacen es dividir al país entre liberales y conservadores, entre los ricos y los pobres, entre tal facción y tal otra facción. Y bueno, se trata de crear conciencia nacional. Se trata de que entendamos que para que esto funcione tenemos que estar todos apuntando hacia una misma dirección. Es la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años como México independiente. Y bueno, para eso sirve la historia, para darnos cuenta de este tipo de situaciones, que tristemente en el presente no se utiliza el principio de la historia, que es aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer, ¿no? Y parecería que siempre tropezamos con la misma piedra. Hablemos de otro de los puntos de aquí, el segundo de consolidación del porfiriato. El segundo paso que hizo Porfirio Díaz para consolidarse en el poder fue centralizar justamente el poder político. Dejó les quitó el poder a los terratenientes, a los latifundistas que tenían desde la Guerra de Reforma amplio poder en diferentes zonas del país. Les quita ese poder, en algunos casos a través de la represión, hay que mencionarlo, y en otros casos a través de dádivas,
de apoyos económicos, de puestos de trabajo, de representación sectorial o zonal, y de esa manera logra mantener el control absoluto desde la capital. Si bien nuestro país no se convirtió en una república central, en la práctica política sí estaba el país centralizado en la figura del señor presidente de la República, que en este caso era Porfirio Díaz. Y también hay que mencionarlo, ¿no? Entonces fue una estrategia para tener el poder y el control total del país. Y es aquí cuando Porfirio Díaz empieza a recibir críticas. Y es ahí cuando Porfirio Díaz responde a las críticas de, ok, la dictadura es algo malo, centralizar el poder en una sola persona es algo malo, pero bajo las circunstancias imperantes en la actualidad, es un mal necesario. De hecho, Porfirio Díaz siempre mencionó que él era un mal necesario y que la historia lo iba a castigar como un dictador, como alguien que obtuvo totalitarismo, que fue absolutista, que centralizó el poder político, que fue represor, pero era un gran mal necesario. Y él incluso llegó a mencionar que él no esperaba que su trabajo fuera reconocido en el futuro, pero que era algo que el deber y su obligación como presidente le orillaban a hacer. Obviamente la gente difícilmente lo entendió, ¿no? De hecho, hasta hoy en día difícilmente lo entendemos. Creemos que eran más bien intereses muy particulares. Sin embargo, bueno, era parte de su ideario político. En el tercer punto de consolidación del porfiriato, el señor, siendo militar, no estaba capacitado para la función pública y entonces se hizo allegar de una camarilla o de un grupo de ideólogos, pensadores, intelectuales, especialistas, que lo ayudaron en la función pública, ¿no? Se hizo allegar del mejor en economía y lo nombró secretario de Hacienda, se hizo allegar del mejor en relaciones internacionales, que no existía como carrera como tal, pero sí en funciones, y lo hizo parte de su gabinete. A ese gabinete, eh, lleno de grandes intelectuales incondicionales de Porfirio Díaz, se les llamó los científicos. Y los científicos tenían la ideología positivista, es decir, influidos por personajes como Augusto Conte, en donde la política pública, impulsada por estos desde las diferentes secretarías y puestos de gobierno, utilizaban la ideología francesa, por cierto, de Augusto Conte, que es el positivismo, que es una apuesta a la industrialización para sacar y del el conocimiento para sacar de la barbarie y el retraso a las naciones del mundo. Y es parte de la ideología de Porfirio Díaz. A él se le reconoce como ser un gran impulsor de la industria, por ejemplo. Eso trajo como consecuencia la modernización del país. Empezamos en la parte cuantitativa a crecer a ritmos de 6% del Producto Interno Bruto anual, un desarrollo muy alto comparado con los vistos últimamente, ¿no? Que incluso les mencionaba que se proyecta que este año tengamos un decrecimiento. El año pasado nos escandalizamos con un nulo crecimiento de 0.1%. Bueno, pues este año las proyecciones que tenemos en el mundo y también en nuestro país es un decremento que puede llegar hasta el 4.5 o hasta el 6% si no es bien atendido. Entonces, bueno, esto en la modernización. En la parte cuantitativa, pavimentación, llega la industria, los primeros automóviles en nuestro país, el desarrollo de arte, ampliación de centros educativos, nuevas universidades, nuevas instituciones formadoras de maestros que antes nunca existían, y todo esto es parte de la llamada modernización en la época de Porfirio Díaz. Y bueno, habría también que mencionar que la modernización desgraciadamente no alcanzó para todos, solamente un sector de la población se vio beneficiado y eso se pagaría en esta parte de aquí, en la decadencia. También había, y es parte de lo que tengo que decir en esta misma viñeta, un rezago social en algunos sectores de la población, sobre todo la población campesina, que siempre en nuestro país ha sido la más castigada, ¿no? Zonas rurales sumamente explotadas. Tal vez el clímax de esto lo podamos ver en las tiendas de raya, que eran haciendas, que estaba el casco principal del hacendado, y la gente que trabajaba para el hacendado vivía en las cercanías del casco principal, en donde por paga recibían una alimentación deficiente y un pago en especie, ¿no? No se pagaba con dinero como tal,
sobre todo en los últimos momentos del porfiriato, sino se les pagaba en especie, es decir, alimentos. No había entonces como tal un sueldo, por así decirlo. Se les convocaba a cada día de pago, que por regular era el fin de semana, y trabajaban grandes jornadas de trabajo y todos los días, y se les pagaba únicamente en especie, ¿no? Con frijol, con maíz, con algo que apuradamente servía para la subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue parte del rezago social. En el caso de los obreros y mineros, eso provocó que se hicieran las primeras huelgas. Fueron cientos de huelgas, ¿no? Muchos de ellos, que se va a notar más en la decadencia, se manifestaron en contra de las condiciones laborales que ahí existían, ¿no? Y bueno, exigían mejores jornadas de trabajo, mejor atención, por ejemplo, cuando la gente enfermaba, que hoy en día es parte de las prestaciones que tiene todo trabajador, pero que nos costó mucho trabajo llegar a ello, ¿no? Se plasmarían en la Constitución de 1917 al término de la Revolución. Las huelgas más importantes es la de Río Blanco y Cananea, ¿no? Pero hay cientos de ellas, manifestaciones en donde la gente paralizaba sus actividades exigiendo mejores condiciones. La decadencia. En la decadencia del porfiriato, bueno, son varios factores. La primera de ellas es la propia edad de Porfirio Díaz, ¿no? El señor rondaba los 80 años y ya no estaba tal vez mentalmente o físicamente apto para el gobierno. De hecho, los científicos estaban considerando tener a un sucesor, considerando la edad que él tenía y el riesgo de muerte de Porfirio Díaz, ¿no? El problema es que todo su gabinete tenía la misma edad, porque muchos de su gabinete habían empezado a gobernar 31 años antes, cuando empezó el porfiriato. Y entonces, imagínense que hubieran llegado al poder a los 40 años, ya tenían más de 70. Si habían llegado al poder después de los 50, ya andaban rondando los 80, como el mismo Porfirio. Entonces, bueno, hubo una decadencia de los líderes o cabecillas del porfiriato. Por ejemplo, Limantur sería el sucesor de Porfirio, pero pues tenía la misma edad que el señor. Es ahí donde surgen algunos caudillos más jóvenes que quieren como que buscar la oportunidad de llegar al poder a la muerte del propio Porfirio Díaz, ¿no? Como Bernardo Reyes, por ejemplo. Luego Porfirio Díaz también comete, no sé si un error o de buena fe, mencionó a un periodista norteamericano que se le conoce a este evento como la entrevista Díaz-Krillman, por el apellido del corresponsal. Menciona que Porfirio Díaz ya está cansado y está envejecido y está considerando que el país ya esté listo por fin para la llamada democracia. Es decir, el mal necesario de gobernar a través de una dictadura, tal vez nuestra sociedad ya podía transitar adecuadamente hacia un sistema democrático. Y bueno, este personaje Krillman lo publica en su país, la publicación llega a nuestro país y bueno, varios personajes alzan la manita, ¿no? Como que yo estaría dispuesto a suceder en el poder a Porfirio Díaz. Aparece la ideología de los hermanos Suárez Magón, ellos fundan el Partido Liberal Mexicano, conocido con sus siglas como PLM. Aparece Madero, que también con su partido antireeleccionista se ve a sí mismo como un posible sucesor de Porfirio Díaz. Aparecen militares como Bernardo Reyes como un posible también sucesor. Total que a este periodo en donde está acabando la carrera y la presidencia de Porfirio Díaz y nuevos personajes, jóvenes personajes, están alzando la mano para llegar al poder, se le conoce como sucesión presidencial. De hecho, Madero hace un documento que tiene este nombre, en donde él promueve la idea del cambio, ¿no? Y lo necesario que sería ejercer un cambio. Y entonces estaban dadas las condiciones para que en el año de 1910, a finales del año, un día 20 de noviembre, se lanzara o se proclamara el Plan de San Luis, hecho por Francisco Madero, en donde se desconoce la presidencia de 1910. Es que en 1910 hubo una reelección. Porfirio Díaz, y eso son meras especulaciones, creyó que en este año el pueblo mexicano estaría listo para la democracia y se dio cuenta que no. Se dio cuenta que los sucesores que estaban luchando por llegar al poder, entre ellos, ya estaban peleando incluso antes de llegar al poder. Y entonces se arrepiente de último momento y es parte de los candidatos a la presidencia y resulta ganador él, teniendo como vicepresidente a Ramón Corral. La figura de vicepresidente, ¿saben por qué era? Porque se consideraba que Porfirio Díaz podía morir durante el siguiente cuatrienio por su avanzada edad. Y entonces la figura del vicepresidente los sustituiría en el poder.
y por eso se crea la figura del vicepresidente y llega a la presidencia Porfirio Díaz en 1910 como vicepresidente Ramón Corral, como nota aquí. Sin embargo, bueno, estos de acá no estuvieron conformes, denunciaron fraude electoral y uno de ellos, Francisco I. Madero, lanza el Plan de San Luis, que da inicio la siguiente etapa de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Y bueno, ese es el trayecto que tuvo que atravesar Porfirio Díaz. Estamos en el ocaso de Porfirio Díaz. Este ocaso tiene que ver con los factores que acabo de comentar y entonces se nos va una era que en un principio, sobre todo en los primeros 20 años, fue una época dorada de ensueño para nuestro país, en donde hubo gente que la pasó mal, sobre todo los campesinos, pero el grueso de la población vivió una mejora importante, sobre todo los servicios, ¿no? Los servicios disponibles a todo el mundo, la infraestructura, el ferrocarril, los caminos, los puertos que estaban, que beneficiaban a todos, no grupos particulares, se notaba, ¿no? Sin embargo, eh, eh, ese no repartir adecuadamente los beneficios trajo como consecuencia el estallido de la Revolución Mexicana, ¿no? Que nos costaría muy caro, ¿no? En nuestro país entraría en una nueva etapa que provocaría un frenón de 7 años, ¿no? Porque la revolución comienza en 1910, Porfirio se va en 1911, un 25 de mayo, desde el puerto de Veracruz. Chequen cuánto tiempo debió durar la Revolución Mexicana. Empieza un 20 de noviembre, ¿no? De 1910. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 6 meses y 5 días. Ese es el tiempo que debió durar la revolución, si es que en verdad fuera un movimiento para quitar del poder al dictador Porfirio Díaz. Sin embargo, la Revolución Mexicana se prolonga hasta 1917. De hecho, hasta 1920. De hecho, asesinan al presidente que había quedado como triunfador de la revolución. Y eso nos lleva a una reflexión. En realidad, la Revolución Mexicana siempre se nos ha dicho que fue un intento por alcanzar la democracia, un intento por quitar del poder a la figura del presidente Porfirio Díaz, pero en realidad se convirtió en una lucha por el poder. Es algo que deberíamos de analizar hoy en día y que lo vemos reflejado en nuestra clase política actual. Eh, por un lado tenemos las alas políticas del PRI, PAN, Verde Ecologista, Morena, PRD, y cada uno de ellos toma camino por un lado. Y eso ha hecho que en la historia de nuestro país, en la historia moderna de nuestro país, nunca hemos alcanzado el desarrollo que en algún otro momento tuvimos en esta etapa y en la etapa de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en el Milagro Mexicano. Siempre nos hemos enfocado en hacer políticas para beneficiar a un determinado sector y no al total de la población. Y no se trata de una visión particular, se trata de que ustedes hagan este análisis. Si hacemos un análisis verdadero respecto a nuestra actual situación, es lo mismo, no ha cambiado mucho. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Lo único que cambia es el grupo o el sector beneficiado, que fue el grupo o sector que encumbró al poder a la persona que está gobernando hoy en día. Cuando gobernaba hace algunos años el PRI tenía su grupo de apoyo, tenía sindicatos, tenía clase obrera, tenía gremios que lo encumbraban al poder. Cuando cambió la presidencia al PAN, simplemente cambiaron los grupos de apoyo y el PAN siguió apoyando a esa cartera de votantes y dejó a un lado a los que eran apoyados por el PRI. Luego regresa el PRI y un nuevo cambio con Enrique Peña Nieto y ahora llega Morena y es lo mismo. Solamente vemos muy por encima el día a día que estamos viviendo, pero ¿saben qué? Que no sirve analizar esta historia si no la vinculamos con nuestra actual realidad. Para eso es la historia, para conocer eventos del pasado y no cometer los mismos errores hoy en día. Y si queremos irnos a una reflexión aún más profunda, ¿saben qué? Pues lo estamos haciendo bastante mal, porque una y otra vez cometemos el mismo error. No cambia nuestro país porque no somos un conjunto, somos un país fraccionado, que por más que se hagan políticas públicas, va a ser muy difícil salir adelante si no tomamos todos conciencia de que para cambiar el rumbo de nuestro país
todos debemos de apuntar hacia una misma dirección, sin importar el partido político. Es decir, que haya continuidad política, cosa que nunca ha ocurrido en nuestro país. Las actividades de la sesión de hoy, que es la sesión 3, bueno, ya debieron de haber tomado nota del radial que acabo de presentarles. Esa es una actividad. Ya saben, le van tomando fotografías a las actividades de libreta, las convierten en PDF, las guardan en una carpeta y en las próximas sesiones les daré un enlace de Drive y esas serán consideradas como el 20% de evidencias tal cual lo hacemos en el salón de clases. Evidencias de libro y libreta. Nada más que para poder ser consideradas como válidas, acuérdense que tienen que estar registrados como asistencia el día de hoy, pero es importante que pusieran la asistencia todos los días. Actividad en la libreta. Se trata de lo siguiente. Síganme aquí para que me puedan entender. Actividad en la libreta. Abajo o en la siguiente hoja de su libreta del radial o del tema de hoy, van a construir un cuadro sinóptico que tendrá por título el porfiriato. Y en ese porfiriato vamos a abrir nuestro cuadro sinóptico, nuestra llave, en 3 categorías. La primera categoría será la primera que vimos en la clase de hoy, que será esta. Ascenso del porfiriato. Nada más que en lugar de tomar estas notas, que fueron las notas de mi clase, nos vamos a ir a una fuente diferente, que sería la información del libro base. Nos vamos a ir como segunda categoría, consolidación del porfiriato, siguiendo el libro base y con información más a detalle, ¿no? Y la tercera categoría será la decadencia del porfiriato. Todo esto basado en información del libro. ¿En dónde voy a encontrar esa información del libro? La información está contenida entre las páginas 82 y 90. En esas páginas del libro voy a sacar los puntos más importantes para construir mi cuadro sinóptico. ¿Cuántas viñetas o ideas principales debe de tener mi cuadro sinóptico? Entre las 3 categorías deben de ser 20. Algunas categorías tienen más contenido que otras, por lo tanto, esa información se va a traducir en más viñetas o en más ideas principales. Total que sería un cuadro en forma de llave y que tenga los 3 temas y cada tema se abra en subtemas. Un aproximado sería 7 ideas principales por cada uno de los 3 subtemas, que son ascenso, auge y decadencia del porfiriato, que son las que vimos en la sesión anterior, en esta imagen. Si quieren se las dejo un momentito para que las vean, aunque en el libro vienen contenidas así: ascenso, consolidación y decadencia. Serían las 3 a considerar en el cuadro sinóptico, las ponen así y cada uno se abre una nueva llave y 7 características por cada uno de ellos. Eso siguiendo la información del libro base, que está aquí. Y bueno, eso es en cuanto a la clase del día de hoy. Y es importante hacer hincapié en que aprendamos a tener disciplina. Y disciplina me refiero a tener hábitos. Es importante que aprendamos todos a apuntar a este tipo de actividades para que nos salga a todos bien. Hay que tomar las notas en clase en tiempo y forma, como si estuviéramos en el salón. La presentación que tienen aquí enfrente es como si estuviera el pizarrón del salón de clases, ¿no? Hay que tomar las notas pertinentes como se les va indicando para tratar de hacer que esta educación a distancia pues sea satisfactoria para todos, ¿no? Y que nos ayude a entender el contenido y que nos haga entender la realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Que es la intención de mi materia, en este caso, Historia de México. Entonces, bueno, aprendamos a tener esa disciplina, hagamos las actividades de clase, ya para ahorita deben de tener el radial, deben de estar haciendo el cuadro sinóptico, construyendo 7 puntos de cada uno, utilizando las páginas del libro 82-90. Si empiezo yo a dejar la actividad para luego, luego la hago, después la hago, se les va a acumular con otras. Tienen que generar el hábito como si estuviéramos en el salón de clases. Si bien no da tiempo de acabar aquí, bueno, lo terminarán luego, pero intenten que no quedarse desfasados, porque luego se les va a acumular la información y entonces se van a convertir en un alumno que nada más llena actividades para cumplir con una cuota, pero no tendrá calidad en el trabajo, ¿no? Y la intención es que tengamos calidad en este proceso que estamos haciendo a distancia, ¿no? Es educación a distancia, pero no nada más así, sino además con calidad. Y para ello necesitamos, en mi caso yo necesito esforzarme yo, pero también ustedes.
Entonces, bueno, esa es la actividad del día de hoy. Me voy a ir al chat para buscar, para contestar alguna de las dudas que hayan surgido o tengan. Y las iré contestando hasta donde dé tiempo. Sam, sí se va a mandar por Drive. En la sesión 5 les daré el enlace. Se hacen las actividades en el libro y la libreta. Van construyendo una carpeta, convierten la fotografía o el escáner en PDF para mandarlos en el momento pertinente. ¿Cuándo se mandan las actividades? En la sesión 6. Yo les voy a dar en la sesión 5 el enlace. Y de ahí en lo sucesivo se irán almacenando diariamente en automático. Eso a la pregunta de María José. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de preguntas además de la asistencia? Son 20 puntos en total, sí. De las 3 categorías, 20 en total. Aproximadamente 7 de cada uno. Ante la pregunta de Silvana. Arturo, la carpeta compartida, la carpeta se las voy a dar yo de manera individual. Van a mandarme sus actividades escaneadas y convertidas a PDF a un enlace de Drive que les daré en la sesión 5. ¿Alguna duda más antes de que se corte? Todas las fotos de las actividades deben de ir en un solo archivo PDF. Debes de organizarlas en orden, en secuencias, es decir, la primera fotografía, sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aproximadamente van a ser 6 sesiones en el primer paquete. Es decir, en la sesión 6 es que las tendrías que mandar después de la sesión 6. Sí, se mandan las notas y las actividades del libro en carpetas. Muchas gracias por cuídese, profe, igualmente. Y bueno, ¿hay alguna otra duda que la pongan ahorita en el chat para poderla resolver? Sí, sí, ya hemos acabado. Todo bien. Solamente si hay alguna duda. Bueno, pues eso es todo por la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. Saludos. Cuídense. Buena tarde.